Miren lo que es esta tapa y díganme si no es una belleza, si no te invita a leerlo en este mismo instante. Kurumada es un genio, ¿sí? Muchos lo consideran como un muy mal dibujante y no es un superdotado, pero es un genio haciendo historias, es un genio contando, es un genio también pintando, sobre todo en la vieja época. Hoy vamos a hablar en esta retro review del tomo número 1 de Saint Seiya, de los Caballeros del Zodíaco, editado por Ibrea. Pero antes, les quiero recordar que todos los videos de manga están presentados por La Galera Comics, que es una comiquería que queda en Quilmes, en la galería Kill Center, el local 4. Esto es la peatonal Rivadavia 334. Para todos los que sean de zona sur del Gran Buenos Aires, se toman el Roca y van ahí a la galera, que los van a atender y los van a asesorar con cualquier cómic o manga que estén buscando para completar su colección o las novedades de las editoriales. Le agradezco como siempre a la galera por presentar estos videos. Saint Seiya es una obra que es parte de la tríada que instauró en los 90 el manga y el anime acá en Argentina, junto con Dragon Ball y Sailor Moon. Y de esas tres, que las tres historias, las tres series, las publica Editorial Ibrea, Saint Seiya fue la primera en conseguir. Nos cuenta la historia, obviamente, de unos santos, unos guerreros que se reúnen en torno a la diosa Atena para protegerla de todo mal. Ellos supuestamente están con la diosa desde la era de los mitos y han estado acompañándola en los hechos más significativos de la historia humana, en los cuales los caballeros tienen que ver y han sido parte entre las sombras. Bueno, estos caballeros lo que hacen es portar armaduras que tienen características de los dioses, y en este caso son características de los signos zodiacales, las 12 armaduras de oro, y las que usan los caballeros tienen características que tienen que ver con las constelaciones. Por ejemplo, el protagonista obviamente es Seiya y su constelación es la de Pegaso. La obra es un shonen, de esos shonen de sangre caliente se les llama, tiene un nombre en japonés que es Neketsu. El eje principal es que la amistad de estos protagonistas, que son 5, es lo que va a hacerlos vencer a través de cualquier penuria que les ponga la vida. Y este tipo de mangas, de los cuales hay muchos que son muy famosos y siguen esta misma premisa, un tanto basados e inspirados por Saint Seiya, se basan en peleas en donde los personajes se desgarran, se matan a trompadas, terminan todos bañados de sangre, en donde la voluntad propia, la perseverancia, la fuerza, el espíritu, la amistad es lo que los va a hacer triunfar por sobre todos los sacrificios y las penurias que les ponga la vida. El capítulo 1 de Saint Seiya arranca contándonos que en Grecia existe un lugar que se llama el Santuario, que es donde se entrenan estos caballeros, y en el santuario se les dan los clots, las armaduras, a los que sean dignos de portarlas, ¿no? A los guerreros que sean dignos de portarlas. Y nos cuentan la batalla entre Seiya y Cassius. Acá están. A ver ahí. Seiya con Marin, su entrenadora, y Cassius con Jaina, también su maestra. Y entre ellos dos se va a decidir en una pelea a muerte, o en una pelea, donde ponen en riesgo sus propias vidas, a ver quién se queda, quién es el digno heredero de la armadura del Pegaso, así como en otros lugares del mundo también hubo otras peleas de diferentes jóvenes para adquirir las diferentes armaduras de cada constelación. La primera parte de la historia es muy sencilla, nos muestra a través de esta pelea cómo Seiya es el digno heredero de la armadura de la constelación del Pegaso, y aprovechan para meter varios de los tropes, de los clichés que van a ser parte de este tipo de historias, que son, a medida que se desarrolla la pelea, Seiya va teniendo flashbacks, Seiya, los demás personajes van teniendo flashbacks que van explicando un poco cómo es el entrenamiento para ser un caballero, cómo funcionan los poderes, cuál es la teoría detrás de por qué estos personajes pueden partir
la roca con sus puños, con sus patadas, y bueno, tiene que ver con el poder que se conoce como cosmos, ¿no? Siempre en estas historias hay, mencionábamos en la de Yu Hakusho que está el poder espiritual, en Dragon Ball está el ki, en Naruto está el chakra, bueno, y en Los Caballeros del Zodíaco en Saint Seiya está el cosmos. Siempre estas historias tienen un sistema de poder que es el que les permite a los personajes realizar milagros o técnicas especiales. Cada caballero va a tener su ataque especial basado en la constelación. Por ejemplo, Seiya, que es el obviamente protagonista, va a tener los meteoros de Pegaso, el Pegasus Ryusei Ken. Y después Yoga, que es el cisne de hielo, va a tener el polvo de diamante. Shiryu, que es el dragón, va a tener la cólera del dragón, el ataque del dragón, el dragón naciente. Ha tenido muchas traducciones. Iki de Fénix va a tener las alas del Fénix que se elevan al cielo, que acá simplemente se le llamó Ave Fénix. Y Jun, que tiene las cadenas de Andrómeda, va a tener su cadena nebular, su ataca cadena y tantos otros ataques. Bueno, finalmente, obviamente acá vamos a hablar del primer tomo, así que va a haber spoilers todo el primer tomo, pero es una historia muy, muy básica, muy cliché. Seiya, que siempre lo ponen enfrentándose a criaturas, a guerreros mucho más grandes que él. Por ejemplo, fíjense acá Casio, que lo tiene agarrado y entra en su mano. Casio es tipo un gigante. Seiya logra vencerlo y se queda con la armadura, pero aún así en el santuario Jaina, que es la maestra de Cassius, no lo quiere aceptar porque Seiya es japonés y dicen que solamente un griego debería quedarse con la armadura, así que envía a matarlo, pero Seiya finalmente logra ponerse la armadura. La escena en que se pone la armadura llega bastante tarde en el volumen. Pónganle más o menos a la mitad del volumen. Seiya logra abrir la caja en donde está la armadura que él se había ganado. De la caja sale un Pegaso ardiente en llamas y se pone la armadura. La escena, de vuelta, el que se atreva a decir que Masami Kurumada es un mal dibujante claramente no ha leído Saint Seiya. Es épico lo que logra con sus dibujos. Cuando Seiya se logra poner la armadura, al principio no le sirve porque si él no hace explotar su cosmos, su energía, la armadura es simplemente una protección pesada que no sirve para nada. Y a medida que él logra explotar sus poderes es que la armadura se vuelve liviana y como que se hace uno con él y le otorga la protección y el poder. En ese momento en que él entiende esto, logra derrotar a los esbirros de Jaina, a los cacos, porque Jaina lo que había hecho era, se quiere poner a pelear con él. Jaina tiene los poderes de la cobra, de la serpiente, pero Seiya, de nuevo, al estar basado esto en una historia de... las típicas historias de hombría y del valor de los varones, Seiya no quiere pelear contra Jaina porque es una mujer. Es una historia bastante anticuada, ¿no? Y Jaina se aprovecha de esto, pero al mandar a los esbirros Seiya no tiene ningún problema en cagarlos a trompadas a todos. Y ahí es donde a Jaina un golpe de todos los meteoros que tira a Seiya a la velocidad de la luz, uno de esos golpes le atraviesa la máscara. Y una vez que ella revela su rostro, que hasta este momento estaba oculto, al igual que el de Marin, la maestra de Seiya, básicamente eso da por concluida la pelea y ella se considera derrotada. La cuestión es que se revela que Seiya es un huérfano y que, al igual que la mayoría de los contendientes por las diferentes armaduras de los caballeros, ha sido enviado a un entrenamiento durante largos y largos años de su niñez, una niñez muy dura, porque había sido reclutado junto con todos estos huérfanos cuando eran muy niños por una fundación. La fundación se llama GRAD, y el dueño de esta fundación es Mitsumasa Kido, que es una figura que está muerto en la historia, pero es reminiscente a Zeus, ¿no? Zeus era el dios mayor de la mitología griega y era el padre de muchísimos de los dioses. En esta historia el paralelismo es que Mitsumasa Kido es como el que los reúne a todos los caballeros y viene a hacer algo así. Después, en tomos siguientes se va a revelar más información al respecto, pero al principio es esto. Él agarra un montón de huérfanos y los manda alrededor del mundo para que cada uno trate de convertirse en un caballero. La mayoría mueren, lo cual es muy terrible, pero los que logran sobrevivir al entrenamiento y se hacen dignos de la armadura vuelven a Japón para finalmente pelear entre ellos en una especie de torneo. Obviamente Seiya consigue la armadura, escapa de Jaina y logra volver a Japón, porque su problema es que cuando a él
lo sacan del orfanato para llevarlo a este entrenamiento, lo separan de su hermana Seika, que, bueno, en Japón ustedes saben que es muy común que los personajes que son de la misma familia tengan nombres similares, ¿no? Goku, Gohan, Goten, y en este caso Seiya y Seika. A él lo separan de la hermana y esa va a ser la motivación principal a lo largo de la historia de, por lo menos en un principio, de encontrar a su hermana perdida. Muchos de los elementos de Saint Seiya y de las obras de Masami Kurumada tienen como motivo muchas cosas parecidas a telenovelas. El sufrimiento, los a veces no desencuentros amorosos porque son historias shonen, ¿no? Pero tienen muchas de estas cosas y en este caso Seiya está buscando a la hermana en un plot que podría ser de cualquier novela mexicana. Y lo que resuelve es, voy a ir a Japón, voy a llevar mi armadura y voy a pelear en este torneo a pesar de que no quiera, porque si mi hermana, que en algún lugar del mundo debe estar, me ve por la tele, es un torneo que van a transmitir por todos lados, y me ve por la tele, por ahí finalmente la puedo encontrar. En Japón, una vez que regresa, se encuentra con que la nieta de Mitsumasa Kido, que no es otra que Saori Kido, es la que está organizando este torneo y en donde se van a presentar todos los caballeros que lograron sobrevivir y que son los que vieron la serie los conocemos, son los principales: Yoga de Cisne, Iki de Fénix, Jun de Andrómeda, Shiryu de Dragón, Seiya, después va a estar Yabu Unicornio, va a estar Nachi de Hidra, va a estar Geki de Oso, digamos todos los personajes principales. En este primer tomo lo que se muestra es simplemente la primera batalla de todas, que es la de Seiya contra el oso, y de vuelta vuelven a tener esta diferencia de tamaños, ¿no? Geki de oso es gigante comparado con Seiya, y fíjense, ¿no? Si ustedes vieron el anime clásico, las armaduras son muy diferentes. Hay una cuestión con Masami Kurumada, y es que su estilo de dibujo está muy influenciado por mangakas de los 60 y de los 70. En esa época, si ustedes vieron algún manga, por ejemplo de Osamu Tezuka, es muy diferente cómo dibujaban a cómo hoy en día o inclusive en los 80 se encaraban los mangas. En esa época estaba muy de moda, en los 80, el puño de la estrella del norte, y Senseiya toma ciertos elementos del puño de la estrella del norte, pero no logra despegarse de este estilo tan clásico, tan antiguo. Por eso es que las expresiones de los personajes, cómo están dibujados, son inclusive un poco repelentes si estamos hablando quizás de lectores más modernos. Yo lo que les vuelvo a decir es, no dejen pasar esta obra simplemente por cómo está dibujada, porque narrativamente, cómo fluye, cómo se deja leer, es clarísima, no te perdés nunca, y la trama es súper atrapante, y obviamente ha generado el clásico que es Los Caballeros del Zodíaco, y es una de las mejores obras sin duda que tiene para ofrecer Japón. Pero bueno, a lo que iba es que las armaduras son muy diferentes cuando nosotros vemos a los caballeros ahí en esta toma. Son muy diferentes al anime. Cuando se adaptó al anime Senseiya, que se adaptó muy rápidamente de que el manga se comenzara a publicar, a la serie le tenía mucha fe, le empezó a ir muy bien en la Shonen Jump y se adaptó inmediatamente al anime. Llamaron a Shingo Araki, que es porque ya falleció, era un diseñador de personajes excelente, extraordinario, y lo que hizo, además de el resto de los productores de la serie como Kozo Morishita o el productor de la música, que fue Sei Yokoyama, que eran genios cada uno en su lugar, el que le tocaba representar. Shingo Araki lo que hizo fue rediseñar completamente las armaduras, rediseñar a los personajes y les dio ese look que tienen de personajes más flacuchos, con las armaduras mucho más vistosas, cada uno de un color, porque al principio en el manga los caballeros no tenían ningún color, de hecho no lo tienen, simplemente tienen como puesto un mameluco blanco, la ropa blanca y las armaduras arriba. Esto fue lo que definitivamente hizo que la serie tuviera éxito. Yo estoy 100% seguro que si la serie hubiera sido adaptada al igual que como está en el manga, hubiera fracasado, no le hubiera gustado a tanta gente. El manga me parece extraordinario, excelente como una historieta, pero a la hora de pasarlo a algo mucho más dinámico o a algo mucho más vistoso, falla completamente. De hecho, las veces que se han adaptado historias de los Caballeros del Zodíaco basándose exclusivamente en cómo era en el manga, y estoy pensando en la última parte de la saga de Hades en el infierno,
ha salido muy mal. Pero bueno, para redondear un poquito, el primer volumen entonces nos cuenta el origen de Seiya, nos cuenta cómo funciona un poco la cuestión de el mito de los caballeros y nos muestra la primer pelea y nos promete que va a haber un torneo entre todos los personajes. Lo que termina sucediendo después es que un montón de estas cuestiones son como los planteamientos básicos que se hace el autor para desarrollar la obra, pero como suele suceder en el manga japonés, dependiendo de las respuestas del público y del humor del autor a veces, estas cosas van cambiando con el correr de los capítulos y ciertas cosas que uno se pensaba, bueno, va a ser una serie sobre peleas entre caballeros y torneo, como, no sé, el torneo del Tenkaichi Budokai de Dragon Ball, termina siendo muy distinto, la historia se va para otro lado. Kurumada la va construyendo medio sobre la marcha y eso se nota, se va a notar cuando él le pone parches, hay cosas que mucho sentido no tienen con otras, pero a medida que van avanzando los tomos se vuelve cada vez más épica y empiezan a aparecer cada vez caballeros más poderosos, aparecen los caballeros dorados y después finalmente Seiya y sus amigos se van a terminar enfrentando a los mismísimos dioses. La serie, de vuelta, si les gustan las historias épicas, si les gustan las historias shonen de pelea, donde hay mucha sangre, donde hay mucho gore, que en esa época estaba muy de moda y hoy en día ya como que casi para los shonen no se puede hacer, ya no se puede mostrar. Estas son series que son muy de su época y son excelentes para revisitar, sobre todo con ojos modernos y viendo lo que se podía hacer en esa época y de qué manera se narraba. Es un poco chocante el hecho de lo anticuado que se ve el dibujo. Esto es algo que por ahí cuando yo hice la review de Yu Yu Hakusho les decía, el dibujo se ve muy noventoso, pero no es un impedimento para leer la obra, se ve muy diferente a como se dibuja hoy en día, pero no es un impedimento. A algunos al principio les puede llegar a parecer que este estilo de dibujo es medio un impedimento para leer, fíjense cómo se ven las caras de los extra de los personajes extra, pero Kurumada lo compensa con unos detalles en las peleas, unos efectos, unos personajes super cool, las armaduras son excelentes y no tengo más que palabras de aprecio para un autor así. Mi obra favorita de él es Beta X, que está ahí atrás, pero Senseiya es claramente la obra que lo hizo famoso y la que cuando él ya no esté en este mundo lo vamos a recordar todos por eso. La obra se extiende hasta el tomo número 28, luego se hizo una continuación que se llama Next Dimension, pero yo se las recomiendo completa, por lo menos les recomiendo que prueben este primer volumen y después me dicen a ver qué les pareció, si alguno la tiene, si alguno siempre la quiso leer y nunca pudo por los dibujos o le parece que es muy diferente al anime, también espero que me comenten. Sin más que agregar, amigos, nos vemos, muchas gracias como siempre por mirar los videos y en la próxima retro review estaremos viendo seguramente algún otro manga clásico para recomendar.